Hola, ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga y les guarde. Para mí es un inmenso placer volver a comunicarme con ustedes en esta ocasión a través del internet, medio que Dios ha dispuesto en esta ocasión para poder llegar a cada uno de sus hogares cuando vivimos estos acontecimientos que ha desencadenado la actual pandemia del coronavirus. Desde mi país, Venezuela, acá tenemos 5 días en cuarentena, aislados y encerrados en nuestros hogares, haciendo obediencia a lo que son las medidas gubernamentales que el gobierno de Venezuela ha impuesto para todo ciudadano venezolano, limitando el tránsito, limitando el tráfico de las personas para impedir así la propagación de este virus. Nosotros, en obediencia a estas limitaciones gubernamentales, hemos pasado ya 5 días en nuestros hogares y desde acá pues para mí es un placer comunicarme con ustedes. En esta ocasión tenemos un tema muy importante que tocar, un tema muy pero muy interesante, un tema muy valioso e importante en el contexto de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en esta ocasión y es mi deseo comunicarme con ustedes ahora y mostrar con las escrituras lo que Dios desea para nosotros cuando reconocemos que vivimos los tiempos del fin. Cuando reconocemos que vivimos exactamente en el tiempo del fin y que nos precipitamos a ver con nuestros propios ojos los últimos acontecimientos de la historia de esta humanidad, la pregunta es, ¿qué cosa ha dejado Dios en su palabra para que nosotros podamos aprender cómo vivir, para que nosotros podamos aprender en qué enfocarnos mientras vivimos los acontecimientos finales de la historia de esta humanidad? Permítanme entonces hacer una oración junto con ustedes y comenzar así el tema que vamos a tratar durante estos cortos minutos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy entregamos nuestras vidas, nuestras mentes y corazones a ti para que puedas usarnos y para que puedas mostrarnos a través de tu palabra dónde poner nuestra atención, dónde poner nuestras fuerzas, dónde poner nuestras energías para enfocarnos en ello, Señor, y así saber exactamente qué debemos hacer mientras aguardamos los últimos momentos de la historia de esta humanidad. Permítenos entonces, Señor, ver en tu palabra lo que nosotros hemos de hacer y en qué debemos enfocarnos y en qué debemos poner nuestra atención. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, lo que actualmente vemos como un fenómeno de pandemia mundial, conocido como el coronavirus, es parte de algo que el Señor Jesucristo ya nos había mencionado muchísimo tiempo atrás. El Señor Jesús dijo que cuando los días finales de la historia de esta humanidad se encontrara frente a nuestros ojos, veríamos guerras, veríamos pestes, veríamos hambrunas, veríamos pestilencia y veríamos angustia y expectación de los moradores de la tierra en medio de una incertidumbre total por no saber qué hacer y qué esperar de los acontecimientos actuales. El Señor profetizó todo eso en discursos escatológicos como Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21. Y nosotros, por ejemplo, podemos dar evidencia contundente de eso con las señales que actualmente vemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que a continuación nosotros estamos viendo con nuestros ojos a través de esta mundial pandemia del coronavirus es una evidencia más de que el Señor Jesucristo está al control de la historia y ya nos mostró de antemano las cosas que iban a suceder. La pregunta es, ¿por qué el Señor permite estas cosas? El Señor las permite como una manera misericordiosa de alertar a los moradores de la tierra acerca de su pronta venida, como una manera misericordiosa de alertar a su pueblo en la tierra para que se prepare y esté listo y presto para que el Señor nos consiga preparados cuando venga por segunda vez. Y también lo permite para mostrar delante del universo la maldad a la cual Satanás ha llegado a manifestar, para que Satanás muestre toda su maldad, para que delante del universo, cuando el Señor destruya a Satanás, todo el universo pueda acordar que esto es un acto de absoluta justicia, cuando el Señor destruya a Satanás, a sus seguidores de esta tierra. Entonces, nosotros podemos entonces ahora preguntarnos, si estamos viviendo los acontecimientos del tiempo del fin, si estamos viviendo los últimos días de la historia de la humanidad, si esto que estamos viendo desencadenará eventos que proféticamente conducen a la venida del Señor Jesús, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En dónde podemos fijar nuestra atención?
¿En dónde pongo mis esfuerzos mientras vivo los acontecimientos finales de la historia de esta humanidad? Verás, para responder esta pregunta necesitamos en primer lugar mostrar a través de la palabra del Señor que las profecías fueron escritas con una intención redentora, con una intención de salvación. No es la intención del Señor que existan cristianos expertos o que existan personas, por ejemplo, expertos en las profecías bíblicas, sabiendo exactamente las cosas que van a suceder y no estar preparados para el tiempo del fin. La profecía no se escribió para que las personas puedan explicar exactamente en cronología qué evento sucede tras otro. No, la profecía en realidad existe para que el Señor nos prepare a través de ella y poder edificar nuestras vidas en el Señor para estar preparados para cuando los acontecimientos que la profecía revela sucedan, nosotros podamos estar listos y preparados. Entonces, de nada vale saber exactamente qué va a ocurrir, por ejemplo, estar en la capacidad de explicar proféticamente el libro del Apocalipsis o el libro de Daniel o los discursos escatológicos del Señor Jesús pronunciados en los evangelios si no estamos preparados conforme a la voluntad del Señor para enfrentar esos acontecimientos finales. La pregunta es entonces, ¿dónde podemos enfocarnos cuando hablamos de la profecía y cuando hablamos de vivir los acontecimientos finales de la historia de esta humanidad? En el libro de Apocalipsis el Señor ha dejado dos lugares que nos muestran exactamente en qué debemos estar edificados y en qué debemos estar enfocados durante estos acontecimientos que vivimos. En primer lugar, Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a la palabra de Dios y vamos a abrirla allí en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3 y vamos a leer específicamente desde el versículo número 14. Dice el Señor así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Proféticamente, la iglesia de Laodicea representa la época final de la iglesia del Señor Jesús en la tierra. El tiempo final de esta iglesia, la última etapa de la iglesia de Cristo en la tierra, está representada por el mensaje que Cristo envía mediante su ángel a Laodicea. Entonces, a Laodicea, que representa algo así como el nombre de la Odisea representa algo así como un pueblo que atraviesa el juicio, un pueblo que está en juicio, un pueblo juzgado. Ese es el significado más o menos del nombre La Odisea, que viene de Laos, pueblo, y Dique, justicia, un pueblo juzgado. Entonces nosotros podemos leer las palabras de la Odisea como las palabras del Señor que nos habla a nosotros como iglesia de Cristo, que nos habla a nosotros como los creyentes de Jesús que hemos alcanzado las etapas finales de la historia de la humanidad. Al leer la Odisea, nosotros encontramos exactamente en qué quiere el Señor que nos enfoquemos. Al leer este mensaje, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En primer lugar, lo que el Señor hace como testigo fiel y verdadero es diagnosticar la condición espiritual de los miembros de la iglesia de la Odisea. Lo que el Señor hace en primer lugar en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante, es presentar sus credenciales como el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, su análisis, su diagnóstico de la condición espiritual de la iglesia no puede fallar, porque quien habla
es el absoluto amén, el verdadero, el testigo fiel que no miente, sino que trae mensaje de parte de nuestro Dios y no puede mentir porque Él es el testigo fiel. El diagnóstico que hace el Señor Jesús de los creyentes en Él, de su iglesia, al final de los tiempos, es un estado verdaderamente difícil. Es un estado en el cual una iglesia se ha enorgullecido por causa de lo que posee, por causa de lo que ha logrado acumular, por causa de ciertas riquezas que la llenan de orgullo y le hacen decir: soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Lo que el Señor está diciendo es que esta iglesia, la iglesia del fin de los tiempos, ha puesto su confianza en cualquier otra cosa, menos en lo que debería ponerla, en el poder transformador del Señor Jesús. Ha puesto su confianza en sus posesiones, ha puesto su confianza en sus propios planes, ha puesto su confianza en aquello que la hace de manera orgullosa desechar el llamado de Cristo al arrepentimiento. En cualquier cosa que hayamos puesto nuestra confianza que no sea Cristo Jesús, esto es una fuente de orgullo espiritual, es una fuente de orgullo que hace que estemos en la posición de rechazar el testimonio que el Señor emite acerca de nosotros, el testimonio acerca de nuestra condición espiritual. Lo interesante es que esta iglesia, a pesar de creerse rica, no sabe lo que en realidad es. Delante del Señor, esta iglesia es desventurada. Esta iglesia es pobre, es miserable, esta iglesia está ciega y esta iglesia está desnuda. Por eso lo que el Señor le aconseja, número uno, a la iglesia del fin de los tiempos, es en primer lugar comprar oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Representa la fe que pasa por la tribulación, la fe que es puesta a prueba por las dificultades, bien sea por catástrofes, bien sea por crisis, bien sea por virus, bien sea por enfermedades, bien sea por recesiones económicas. La fe que es puesta en el crisol de la prueba y sale de la prueba vencedora. Esta es la fe más pura que el oro fino, más pura que el oro de Ofir, que el Señor quiere que nosotros compremos de Él. La verdad es que el Señor nos ofrece este oro a cambio de un precio. Entregarle a Él nuestro orgullo es el precio por el cual el Señor vende el oro de la fe probada en la prueba. Si le entregamos al Señor nuestro orgullo, Él nos dará fe, fe verdadera, fe que ha atravesado la prueba y se ha encontrado que en la dificultad Dios manifiesta su poder, que Dios es bueno y en la dificultad aparece todopoderoso para ayudarnos y socorrernos. En segundo lugar, el Señor le dice a la Odisea lo siguiente: y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué representa la vestidura blanca que el Señor le recomienda a la iglesia de la Odisea que le compre? Al entregarle nuestro orgullo al Señor, el Señor está dispuesto a darnos su justicia. Una justicia que llega a ser tan parte de nosotros como que los ideales, los motivos, los fines, los impulsos de Cristo llegan a ser los nuestros. Una justicia que consiste no solamente en un cubrir que el Señor lleva a cabo de nuestros pecados, para que sigamos viviendo nuestras vidas como si el Señor no nos hubiese perdonado y no nos hubiese limpiado. No, la justicia que el Señor pone en nuestro lugar delante de sus registros celestiales es el carácter de Cristo en lugar del nuestro. Y cuando Cristo pone en los registros celestiales su carácter en lugar del nuestro, su carácter realmente llega a ser nuestro carácter. Su carácter no solamente nos cubre en los registros celestiales, su carácter llega a ser uno con nosotros. Cristo y su justicia llega a ser nuestro. Cristo llega a ser un principio de acción en nuestras vidas, hasta el punto en el cual sus motivos, sus fines, sus impulsos llegan a ser los nuestros. Y la vida de Cristo es posible vivirla en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. En tercer lugar, el Señor dice: y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Finalmente, el Señor desea para la iglesia de la Odisea que la iglesia pueda tener discernimiento espiritual. El colirio era una sustancia médica que ayudaba a las personas en el mundo antiguo a poder ver. Y la iglesia de la Odisea era característica, o una de las características de este pueblo antiguo era tener colirio, que sus médicos habían desarrollado para posibilitar que las enfermedades de la vista pasaran de lado y la vista pudiese ser recuperada. Entonces,
El colirio espiritual representa el discernimiento del Espíritu Santo, que nos permite ver nuestra propia condición, que permite ver por los ojos de la fe la manera en la cual Dios nos ve y nos contempla, para que nosotros podamos conocer la manera en la cual el Señor nos mira, para que antes de que llegue el momento en el que en el día del juicio nuestros caracteres sean probados delante del Señor, nosotros hayamos reconocido nuestra condición espiritual delante del Señor y como el publicano podamos decir: Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Cuando con ese discernimiento podemos contemplar la imperfección de nuestros caracteres y vamos de rodillas al Señor y pedimos que ponga su justicia en nuestro lugar, su carácter en lugar del nuestro, y que nos esconda detrás de Cristo, delante de la mirada escrutadora de Dios, nosotros llegaremos a ver que necesitamos más de Cristo. Llegaremos a entender que necesitamos de una justicia perfecta, cosa que no tenemos. Y cuando comprendamos esto, caeremos de rodillas a los pies del Señor Jesús, pidiéndole que Él ponga su vida en cambio por nuestra vida, que Él ponga su vida de justicia perfecta por nuestra vida, en nuestra vida, de tal manera que Cristo llegue a ser nuestro sustituto en los registros celestiales y el principio de toda acción, de cualquier obra que nosotros hagamos en este mundo, en esta vida nuestra. Que Cristo llegue a estar tan dentro de nosotros que nuestros fines se identifiquen con Él, de tal manera que cuando le obedezcamos, estaremos llevando a cabo nuestros propios impulsos. Que nuestra vida sea una vida de constante obediencia, porque Cristo habita en el corazón y nos ha perfeccionado, dándonos el poder de su Espíritu para vivir una vida que sea verdaderamente piadosa, una vida que refleje el carácter de nuestro Señor. Por esa razón, este llamado a vestirse con las vestiduras de Cristo, a percibir nuestra verdadera condición, a estar atentos a nuestra condición espiritual, se repite en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se repite, por ejemplo, en el capítulo número 16 y el verso número 15 a través de estas palabras, hablando de la última batalla espiritual en la que el mundo se verá inmiscuido, una batalla entre los poderes de Satanás y los poderes espirituales del pueblo de Dios. En otras palabras, una batalla entre los poderes del tiempo del fin, que son representantes de Satanás, y el pueblo de Dios en la tierra, la batalla del Armagedón. En medio de este contexto, en medio de esta guerra espiritual terrible de los tiempos del fin, el Señor repite en palabras de Cristo esta amonestación para nosotros. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice así: yo vengo como ladrón. ¿Qué quiere decir? Que viene por sorpresa, viene pronto. Cuando el mundo diga paz y seguridad, Él vendrá destrucción repentina. Cuando el mundo crea que ha controlado los asuntos de este mundo hasta el punto de coartar y poner en jaque las libertades individuales de los moradores de la tierra, como para que obedezcan a la bestia, representante de Satanás en esta tierra. Cuando la bestia y Satanás crea que ha logrado dominar el mundo y a los hijos de Dios, entonces en ese momento el Señor vendrá como ladrón, pero el Señor no tomará por sorpresa a aquellos que sigan sus palabras. Y sus palabras dicen así: bienaventurado el que vela. ¿Te das cuenta? El que está atento, el que no se queda dormido, sino que logra reconocer en los acontecimientos del tiempo del fin que el Señor está cumpliendo sus profecías, está cumpliendo su palabra, y en vez de quedarse dormido en las circunstancias, está despierto, evaluando su propio carácter y poniéndose a cuenta con el Señor. Las palabras de Cristo dicen: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. ¿Te das cuenta? ¿De qué vestiduras se está hablando? Mira lo que dice: no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa entonces guardar las vestiduras que el Señor nos ha concedido? Fíjate, para responder a esta pregunta, vamos a trasladarnos al capítulo 19 de Apocalipsis y leemos en el versículo número 8 lo que se dice acerca de la iglesia del Señor, lo que se dice acerca del pueblo del Señor que se ha preparado para su venida, lo que se dice acerca de la ciudad santa que se ha vestido de la gloria del Señor y posee allí a los santos del Altísimo. Mira lo que se dice acerca de la ciudad santa, hablando acerca de la esposa del Cordero. Mira lo que dice, versículo número 8. Y a ella se le ha concedido, hablando de la ciudad santa, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjate, está hablando de vestiduras limpias y resplandecientes. Y entre paréntesis, el autor del Apocalipsis nos dice
El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta lo que adorna la ciudad celestial? La ciudad celestial estará adornada de los registros de obras justas de los santos que habiten esa ciudad. ¿Por qué? Porque las personas que lleguen al reino de los cielos no llegarán con cualquier carácter, no llegarán por sus obras, jamás. Llegarán por la fe en Cristo Jesús, que ha logrado producir en ellos obras de justicia. En otras palabras, las personas que lleguen a formar parte de la ciudad celestial son las personas que por la fe en Cristo, fe genuina, la fe genuina siempre es obediente, fe obediente en Cristo, fe genuina en el Señor, han desarrollado una relación con el Señor de tal estrechez que en ellos se refleja el carácter justo del Señor Jesucristo. En ellos la justicia abunda, en ellos las obras de justicia abundan, porque su carácter es el carácter del Señor Jesús. Carácter que el Señor imparte por medio del Espíritu Santo, carácter que el Señor imparte por medio de su poder, por medio de su gracia, por medio de la contemplación constante de Jesucristo. Por esa razón, la pregunta es: ¿cuál es entonces la condición del pueblo de Dios justo antes del tiempo del fin? Justo antes de la venida del Señor. ¿Has escuchado la condición del pueblo del cual el Señor cuando viene los lleva en vida al reino celestial? ¿Has escuchado acerca del pueblo que el Señor cuando viene consigue en vida y se los lleva al reino celestial? La palabra del Señor les llama 144,000. Aparecen en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuál es la condición característica de este pueblo? La palabra del Señor lo dice en Apocalipsis capítulo 14. Y mira lo que dice para que veas cómo todo se complementa acerca de lo que estamos diciendo. En Apocalipsis capítulo número 14, hablando acerca de los 144,000 y hablando de su condición, el Señor dice: estos, versículo número 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Te das cuenta? Ellos siguen a Cristo por donde quiera que Cristo los guía. Y mira lo que dice la palabra del Señor: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sus vidas han sido limpiadas, sus vidas han sido cubiertas con la justicia de Cristo. Tan cubiertos están por la justicia de Cristo que en su vida práctica, su vida diaria, dan testimonio de que han sido salvos por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Tan cubiertos están de la justicia de Cristo que en sus vidas, en su vida diaria, no hay mancha delante del trono del Señor, porque la justicia de Cristo los cubre delante de los ojos de Dios y los cubre de tal manera que en sus vidas la justicia de Cristo es un principio de acción que los mueve a hacer obras de justicia, los mueve a vivir en una vida de victoria sobre sus defectos de carácter, sobre sus pasiones, sobre sus deseos pecaminosos y sobre cualquier pecado conocido. Están cubiertos de la justicia de Cristo Jesús. Termino con una parábola. La parábola que el Señor relató en Mateo capítulo número 22. La parábola de las bodas que el Padre del Reino hizo para su Hijo. La parábola dice que el Padre del Reino había mandado a preparar banquete y bodas para su Hijo. Pero los invitados no eran dignos. Envió a sus siervos para invitar y estos invitados no quisieron venir. Se fueron cada uno a sus negocios y descuidaron la invitación que el Padre les había extendido. Llegaron los siervos y le dijeron al Señor: Señor, los invitados no quisieron venir. Y el Señor dijo: pues todo ha sido preparado. Vayan, salgan por los caminos, invítenlos, tráiganlos, porque las bodas a la verdad han sido preparadas. Y las bodas se llenaron de todo tipo de convidados, de todo tipo de invitados, tanto buenos como malos. Al final, el Señor entró a indagar acerca de la condición de los invitados para ver quiénes estaban vestidos de bodas y quiénes no estaban. ¿Y qué pasó con aquel hombre que fue hallado sin vestidos de boda? Fue echado afuera
donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esta parábola? El Señor con esta parábola nos está diciendo exactamente en dónde poner nuestra atención mientras vivimos los días finales de la historia de la humanidad. Nuestra atención, nuestra mirada, nuestro esfuerzo espiritual debe enfocarse exactamente en poseer las vestiduras de la justicia de Jesucristo, en estar cubiertos por la justicia de Dios delante de nuestro Dios y en estar cubiertos por la justicia del Señor aquí en lo profundo del corazón. Estar tan cubierto que sus vestiduras no representen una oportunidad para seguir pecando. No, estar verdaderamente cubiertos hasta el punto de que la justicia de Cristo sea una con nosotros, su vida sea nuestra vida y nosotros desarrollemos en esta vida el carácter de Cristo Jesús. Estar cubiertos con las vestiduras de boda, con las vestiduras de la justicia del Señor, para que nuestra desnudez no sea mostrada y seamos llenos de vergüenza, significa que nosotros estemos llenos de Cristo Jesús, llenos de su justicia, llenos de la presencia sostenedora de su Espíritu Santo, para que en nuestra vida nosotros podamos reflejar que verdaderamente Cristo nos ha salvado y que nuestros caracteres corresponden con el carácter de Cristo Jesús. Estar vestidos de bodas, estar vestidos de vestiduras de bodas representa que nuestras vidas con la vida de Cristo se han unido tanto que nosotros hoy somos verdaderamente como Cristo Jesús. Su carácter es el nuestro. Nuestro carácter es una reproducción, es un reflejo del carácter hermoso, perfecto, maravilloso, amoroso de Cristo Jesús. Su carácter llegará a ser el nuestro, porque Cristo en nosotros, como dice Colosenses capítulo 1, es la esperanza de gloria. Así que te invito a que hoy pongas tu atención en que el carácter de Cristo, por medio de su gracia, por medio de su Espíritu Santo en tu vida, llegue a ser tu carácter. Que lleguemos a reflejar el carácter de Cristo Jesús, que su justicia nos cubra delante de su Padre en el reino celestial y sea una con nosotros para que desarrollemos las obras de Cristo en esta tierra. Su carácter es una promesa para ti. Su carácter está disponible para ti. Su vida de obediencia será tu vida cuando nos sometamos a Dios como Cristo se sometió a su Padre. Así que amigo, amiga, en el nombre del Señor, mientras vivimos los últimos momentos de la historia de la humanidad, pídele al Señor en oración que te cubra con su justicia, que su justicia llegue a ser tu sustituta delante de la mirada de Dios y su justicia llegue a ser el principio de acción de cada obra de tu vida, para que en esta vida, en esta tierra, reflejemos el carácter de Cristo Jesús. Llegó el momento de brillar para Cristo, llegó el momento de mostrar que su carácter y su gracia son capaces de hacer en nosotros un reflejo maravilloso del carácter de nuestro Dios. Llegó el momento de testificar delante del universo que su justicia es completa y que Cristo puede liberarnos del pecado. Llegó el momento de brillar. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Dios te bendiga.